Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Alejandro Bird y el mismísimo David Fragoso tuvieron que pasar casi 30 años para volvernos a encontrar toda vez que nos vimos por vez primera ya por el 92, del 92 al 96. David Fragoso, Alejandro Bird, bienvenidos, gracias, ¿cómo están? Gracias, Carlos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. David, Alejandro, ¿qué andan haciendo? Han pasado, insisto, casi 30 años desde que dejamos las aulas de nuestra querida alma mater, la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, y desde entonces no había sabido de ustedes. Es por eso que ahora, a través de las, como les dicen por ahí, ciertos personajes de la política, las benditas redes sociales, es que nos podemos reunir nuevamente. Alejandro, ¿qué andas haciendo? Muchas gracias, Carlos. Reiterado afecto y aprecio, hombre, por hacerle honor a una especie de tango tropicalizado que dice que 20 años es nada, pues 30 de ser algo. La primera imagen fue con la que te saludé. ¿Y dónde está aquel muchacho, pues? Pues ahí está. Ya me veo muy golpeado. ¿Qué onda, Alex? No, te ves maduro, ya no hay que hacer mayores llamadas de atención. No, fíjate que ahorita haciendo este paseo nostálgico, ya Dave nos completará ahí, pero yo tengo especial afecto primero por aquel ingreso a la Anáhuac, porque fue la primera escuela particular en la que yo di clases después de la UNAM. Yo era y me siento parte del inventario UNAM, y me acuerdo que Chucho me invitó ahí a una especie de concurso de oposición para ver si podía uno acceder. Conocí al doctor Carlos Gómez Palacio, en paz descanse, en esa prueba. Y fue una primera experiencia que quedó. Y de ahí me vino una especie de beta, de gusto, ¿no? Parte de las condiciones favorables, nobles que tiene la UNAM de permitirte en la plaza de carrera que tengo dar hasta 8 horas adicionales en otros lugares de laborar. Y no lo dejé, o sea, empecé con ustedes, Carlos, y parte también la necesidad económica, pero por supuesto el gusto por esta vocación me hizo seguirme en la misma Universidad de Anáhuac que en otros campus, pues, y de ahí, bueno, pues la jefatura de programa de carrera que tenía entonces en mi casa, en la FES Acatlán, otras responsabilidades también en diversos lados. Recién cerré el viernes, de hecho, era secretario de Extensión Universitaria y Vinculación hasta este viernes, pero quiero dejarlo ahí de entrada, pues, con un gusto por esa trayectoria, porque ya veo a Laurita, a Chucho, el mismo David, a Héctor, cuando acceda, que en este bello oficio siempre se queda en la feliz memoria experiencias significativas, y lo digo como estoy acostumbrado, pues, a hablar como pienso. Esta concreta de la náhuatl fue una de las que yo recuerdo con mayor aprecio, cariño, y que aprendí un montonal de cosas que me sirvieron para posteriores aplicaciones. Así es que gracias de verdad. Gracias a ti, Alex. Y David, sin duda, FES Acatlán ha sido un semillero de grandes profesores, de grandes talentos en materia de comunicación, y nosotros como alumnos, chavos en aquellas épocas, lo experimentamos contigo, con Alejandro Bird, por supuesto con Laura González Morales, que ya se acaba de sumar a la conversación. Pues qué bueno que se sumaron, una generación, para mi gusto, muy exitosa. Qué bueno que nos impartieron esas clases repletas de valor, repletas de conocimiento, pero en tu caso particular, David, también repletas de un gran temor, porque nos hiciste aprender a la buena y a la mala, y el que no quería, hasta afuera. Fue impresionante. Ya ni me digas que hasta... No, fíjate que era, digamos, suena un poco raro, pero teníamos muchos de nosotros miedo, pero era un miedo más tirándole al respeto, porque fuiste un profesor que nos exigiste de nosotros lo mejor de nosotros mismos, a final de cuentas. ¿No era así? Con permiso. No, sí, igual que Alex, yo entré a trabajar a la náhuatl en 1988,
estaba en ese tiempo de director Fernando Santibáñez. Así es. No, no es cierto. Con quien hice la entrevista fue el anterior, Gerardo Campo. Ah. Y cuando entré, precisamente habían hecho apenas el cambio de Gerardo Campo a Fernando Santibáñez, entonces me tocó entrar con él y ya posteriormente con el doctor Gómez Palacio, en paz descanse. Recuerdo mucho mi primer día en la Anáhuac, me tocaba clase a las 7, pues llegué, en realidad a esa hora no hay más que alumnos, ¿verdad? Llegando, y me paré en la entrada donde era el edificio de comunicación, ya ven que era la planta baja, y me detuve en medio, estaba esperando que llegara Ana María Menéndez, que fue precisamente quien me contrató como profesor. Mira. Y de repente llegó un señor, me saludó, hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo dije, pues muchas gracias, buenos días, ¿Quién eres? pero no encuentro mi salón. Era el doctor Kirse, Mira, precisamente. Kirse, Sí, o sea, yo ya después, pues nunca me imaginé que el doctor Kirse pues se fijara en un profesor que apenas iba a ingresar y de una manera muy, muy educada y además muy amable me dio la bienvenida. Y pues sí recuerdo, fueron muchas generaciones, fue una experiencia, digamos, muy grata y además inolvidable, porque igual que Alex, yo había estado trabajando en Acatlán ya desde 1983, ¿no? Y pues tenía un referente de universidad cuando ingresé a la Universidad de Anáhuac, que propiamente fue igual la primera escuela particular en la que yo trabajé. Bueno, fue una situación diferente, alumnos distintos, otra manera de ver el mundo, y pues habría que buscar adaptarse a esa situación, aprender esas nuevas miradas y con base en ella, pues desarrollarse. Y pues sí, en ese tiempo era muy, muy exigente, ¿verdad? Pero ya se me quitó. David y Alex, si me lo permite, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta plática a Laura González, precisamente, al buen Jesús González Almaguer, el buen Chucho. Laura, Jesús. Saludos, saludos a todos, a tu Hola, audiencia ¿qué también, tal? por supuesto. Saludos a Alex, Laura, David, Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto, me siento muy contenta de participar de esta charla, sobre todo porque, Carlos, debes de saber que los aquí presentes fueron mis maestros, siguen siendo mis maestros y hoy son grandes amigos. Verdaderamente es un privilegio haber coincidido. Yo creo que somos una historia de relaciones y aquí estamos, Carlos, nos estás de alguna manera convocando y quienes estamos aquí tenemos precisamente la experiencia de venir de nuestra casa, lo decía Alex, y sentirnos nuevamente en casa con este equipo, con este grupo, pues realmente es un privilegio. Así es que, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida, Laura, a este túnel del tiempo. Y Chucho. Sí, bueno, también por supuesto, gratos recuerdos de la universidad y bueno, también para la tranquilidad de tu público, habría que decir que Carlos y Laurita no tuvieron ninguna culpa de ser alumnos, ellos simplemente se inscribieron y no tuvieron nada que hacer para elegir a los maestros. Los maestros llegaron ahí y ya estaban ahí, no hubo forma de evitarlo. Pero bueno, por supuesto, mucho gusto, por supuesto, de reunirme otra vez con David. Es que no nos vemos tampoco porque pues con el confinamiento esto está complicadísimo. Entonces la verdad sí tenía rato que no veía. Me pongo en contacto con ellos, pero bueno, de David sé algo, de Laurita, a Alex, por supuesto. Buenas amistades, Carlos. Y de ustedes también toda una experiencia, otra historia, por completo. No había computadoras, por lo menos más que las de escritorio, que era una cosa enorme, un cubo enorme. Carlos, para que lo sepa tu público también, ya que vas a preguntar cosas que nos harán avergonzarnos. Carlos era el alumno que llegaba a clase y tomaba apuntes con su plumita y su cuaderno. Y en la tarde o noche, yo qué sé, al llegar a casa, capturaba sus apuntes en la computadora. Así para es. que sepan, la clase de alumno que era, ahí se ponía a teclearle. Y de hecho, Chucho, todavía los conservo, todos los apuntes de todas las materias, los pasé a la computadora desde 1993 en aquella sala de cómputo con las Macintosh, ¿se acuerdan? Sí, pues ese era Carlos como alumno, así es que ya se imaginarán lo matadito que era, ¿no? Y tú todo un experto en el área de comunicación organizacional y afortunadamente fuiste uno de mis sinodales en mi examen profesional, Chucho, allá en el 2000.
Sí, bueno, sí, ya hace algún tiempo. Había que titularse con un trabajo de investigación, Carlos, había que hacer un trabajo de tesis, en fin, cosas que ya hoy los chicos no pasan necesariamente por ello Ajá. en la Anáhuac. En Acatlán tienen otras opciones también para titularse, lo cual fue una buena medida, ¿eh? Se volvió un tapón, un cuello de botella enorme para que los chicos pudieran ingresar al campo profesional. Les daba muchas herramientas, muchas habilidades, por supuesto, una formación muy interesante, pero también era complicado. Los alumnos estaban acostumbrados a correr 100 metros, tú lo sabes muy bien, cada fin de semestre había que hacer trabajos, Laurita, de los que encarga Laura, trabajos de, ¿qué? 80 cuartillas, entregarlos para pasar una materia, y lo hacían ustedes en 4 o 5 días, 4 o 5 noches, quizás sea mejor decir. Pero cuando tenían que hacer un trabajo de titulación, tenían que enfrentar 120 páginas y eso los desgastaba muchísimo, ¿no? Sí. Ya eso ya no pasa, gracias a Dios. Me encantaría que nos compartieran cada uno de ustedes y en estricto orden de caballerosidad, si les parece bien. Ustedes, por supuesto, como expertos en la materia de comunicación, en sus diferentes modalidades, comunicación organizacional, investigación de la comunicación, etcétera. Laura, ¿cómo ha cambiado del 92 al 96, que fue la generación a la que yo pertenezco, la carrera antes de la Escuela de Comunicación, ahora de la Facultad de Comunicación? ¿Cómo ha evolucionado precisamente la comunicación en todos sus ámbitos, en todas sus especialidades, ahora hasta nuestros días? Digamos que antes éramos análogos y ahora pues, obviamente totalmente digitalizados. Así es. Pues mira, Carlos, me parece importante y me gustaría solamente mencionar una cuestión importante de relación humana. Hace un momento escuchaba cómo llegó Alex, cómo David de alguna manera formó parte, y yo te quiero contar y les quiero contar que yo tuve la enorme fortuna de recibir la sugerencia del maestro David Fragoso. Él fue mi sinodal en el examen profesional y me dijo, ¿no te gustaría ir a dar clases a la Anáhuac? Yo me detuve un momento y dije, ¿es en serio? Bueno, pues no pierdo nada. Y a mí me tocó la entrevista con el doctor Carlos Gómez Palacio y Campos. Y pues para sorpresa mía, el doctor fue muy riguroso, muy disciplinado, como era su característica, y verdaderamente fue un privilegio también iniciar con él todo este proyecto. Entonces, lo conservo en mi corazón, lo conservo en mi emoción, y quiero decirte que definitivo, haber participado de un proyecto de formación en investigación en comunicación, cuando en aquel entonces se veía investigación de la comunicación 1, análisis de receptores, investigación de la comunicación 2, análisis de mensaje, investigación de la comunicación 3, análisis de emisores. Entonces, creo que lo interesante de todo esto es cómo nos hemos ido involucrando en este reconocimiento de lo que es nuestro campo, que es precisamente el campo de la comunicación, y saber que, por ejemplo, a mediados de los 90, pues teníamos como una visión muy estructurada de la comunicación, de pensar que básicamente estaba vinculada con medios. Para mediados de los 90 empezaron a sentirse aires nuevos que nos comparte el doctor Manuel Martín Serrano y empezamos a pensar a la comunicación como un campo de conocimiento científico que tiene un objeto de estudio que no tiene que ver con medios. Entonces ahí se rompe toda esta linealidad de pensar a la comunicación. Y hoy día tenemos precisamente reflexiones importantes sobre lo que implica la infraestructura, digamos, epistemológica, si me permites el término, de empezar a pensar conceptos como la hipermediación. Pero quiere decir que estamos en un movimiento, en un cambio permanente, en un trabajo que requiere precisamente un trabajo como el que estamos desarrollando en este momento. Pero bueno, vamos a charlar. ¿Qué dicen nuestros compañeros maestros? Alex. Muchas gracias. Pues sí, suscribo, Laurita. Yo añadiría nada más a lo que tú dices, igual que aquí con los testigos de honor que nos acompañan, la relación tiempo-espacio. Yo llevaba tarjetas porque se usaba entonces en Epacatlán, las tarjetitas, ¿no? Alguna vez incluso bromeaba con David. Y de colores. Claro, mi querido Carlos, hombre, pues por aquello del daltonismo. La ficha inteligente. Llevaba mi póker de haces, pero además con David decíamos que llevábamos libros, ¿no? Yo no los uso, pero es una especie como de, me siento bien, como un minusválido con un soporte, o sea,
para echarle la culpa a los autores o hacer algo así, porque había una relación, incluso así se decía, se dice todavía ahora, alumno-profesor. Aluminis, sin luz, profesor el que profesa. Y entonces uno llegaba como a iluminar las aulas con su sabiduría. Había una especie todavía, incluso en mi querida Universidad de Anáhuac, de reverencia, de respeto, de saludo formal, ¿no? Yo recuerdo, de verdad, pasaba una crisis, me estaba divorciando, recuerdo muy bien. Las Ese día superfichas, agua en claro. la casa, la clase era a las 7 de la Ah, la mañana, superficie. y no había agua, y yo iba a la náhuac, o sea, a Catlán me podía ir hombre de pants, no había problema, pero iba a la náhuac a una prueba de oposición con el doctor Carlos Gómez Palacio, y Chucho ya me había hecho favor de espantarme una noche antes, de que preparara mi mejor clase, y digo, no, pues quién sabe cuál sea, no, es con las tablas que tienes, pues no soy Moisés. El caso es que me bañé con agua de garrafón, me acuerdo, o sea, quemé los 2 garrafones que tenía para bañarme, y el agua de garrafón estaba fría, y así llegué con mis tarjetas. Pero esta idea de preconcepción de yo soy el profesor, yo soy el que sabe, tú eres el que ignora, eh, cambió afortunadamente, como dice Laurita, parte del contexto porque las coordenadas tiempo-espacio cambiaron también. Yo creo que no hemos estudiado todavía a fondo cómo eso ha alterado las representaciones de las figuras en un aula, pero ahora lo siento más en comunidades de aprendizaje. Eso es a lo mejor festivo, entre utópico y aspiracional decirlo, pero allá deberíamos de estar. Ya no es uno el que sabe, dice Laurita, vamos a conversar, a ver qué dicen el resto. En efecto, como dice Sabater, ¿no? Si vamos a construir a partir de un diálogo, razonamientos, aprendizajes, a entender a partir de la diferencia, y la enorme ventaja que yo tenía para ello era que las clases eran de metodología. Cauces donde le puedes meter, ¿no? Cualquier sustancia porque cuidas que el cauce siga, las aguas corran por cierto río, quiera o no Heráclito, y eso facilitaba mucho estas nociones. Bueno, cedo la palabra. David, adelante, por favor. Sí, ahorita que comentaba Laurita de las materias, bueno, cuando yo entré era investigación y estadística 1, investigación y estadística 2 e investigación y estadística 3. ¿Verdad? ¡Ay, nanita! Estaba terrible. Y ya con el licenciado Santibáñez hicimos un cambio de plan de estudios precisamente a este modelo de emisor, mensaje, receptor. Ya luego con el doctor Gómez Palacio se enfatizó mucho más en la cuestión de mercadotecnia, en la cuestión de efectos y demás, ¿no? Entonces, como dice Laura, la situación ha cambiado, el mundo ha cambiado, las disciplinas están cambiando, se están moviendo y la comunicación no es ajena a todo este movimiento. Creo yo que es una búsqueda de la propia disciplina de estar tratando de encontrar su identidad, tratando de definirse, ¿no? Sus procesos de identificación, su relación con otras disciplinas y poner, digamos, no los límites para separarse, sino los límites para poder dialogar. Y en este sentido creo yo que ha habido muchísimo avance. David, y la transmisión de conocimiento de aquella época en la materia que dabas tú o los demás profesores, imagínate de los famosos acetatos, las superfichas, etcétera, etcétera. Ahora las presentaciones en PowerPoint y una cantidad de formatos en los que puedes a través de estos transmitir un mejor conocimiento en materia de comunicación, ¿no es así? No había computadoras. Cuando yo entré a la Anáhuac no había computadoras. Ya varios años después fue cuando empezaron a ingresar las computadoras en las oficinas. Yo le calculo que eso debe haber sido como en el 90, algo así. Y posteriormente ya armaron estos centros de cómputo. Pero pues se tenía que, digamos, aprendíamos manualmente y enseñábamos manualmente. El pizarrón principalmente, el acetato, el gigantesco aparato, ¿cómo se llamaba? Retroproyector, ¿no? ¿Se acuerdan que metía uno la hoja y se proyectaba? Son como los tatarabuelos didácticos de ese tiempo. Ahora, David, y te voy a interrumpir. Sí, adelante. Y acuérdate que estos retroproyectores incluso llegaban a calentarse tanto que podían quemar el material, ¿no? Entonces, en serio, si hiciéramos una especie de ejercicio retrospectivo, bueno, cuántas anécdotas sobre todo lo que hemos utilizado. Por lo menos a mí me tocó hacer mi examen de oposición, el examen para aprobar y formar parte de la planta docente, y utilizaba mis acetatos. Y ya hablar de acetatos era guau.
Entonces, creo que habrá que ver cómo estos enormes aparatos nos permitían la proyección, pero teníamos que tener mucho cuidado, porque si se calentaba demasiado, se empezaba a amarillar el material y con el riesgo de quemarse. Perdón, David, te interrumpí. No, al contrario, digo, son recuerdos del tipo de recursos que utilizaba uno, pero que era lo de la época y creo yo que nos daban un muy buen servicio. Además, pues en ese tiempo estaba yo como coordinador del área de investigación, que fue cuando tuve la oportunidad de estar invitando a profesores, invité a Chucho, invité a Laurita, a Eulalo Pacheco, bueno, muchas personas. Eulalio Pacheco, que si no me equivoco, David, nos daba periodismo. Sí, les daba periodismo. Claro. El profesor Cuellas, ¿verdad? Que en paz descanse. Entonces, se parecía como una sucursal de la FES Acatlán en la Universidad de Anáhuac. Por supuesto, habían profesores de otras universidades, habían exalumnos de la Universidad de Anáhuac, pero sí había un fuerte peso de profesores de Acatlán que le dábamos una orientación a las materias de teoría, a las materias de investigación, de periodismo, y creo yo que eso fue un buen resultado, una buena relación, porque tuvimos variedad de profesores y esto produjo precisamente generaciones de alumnos bastante buenos. Chucho. Yo creo que sí, que la universidad, particularmente en esos años, la Universidad de Anáhuac tenía un sentido muy, y espero que no se malinterprete, un sentido muy doméstico, un sentido muy casero, en el mejor sentido de la palabra. Yo también llegué a la Anáhuac gracias a una invitación de David, a quien siempre le agradeceré eso. Pero déjame decirte, en efecto, que la relación alumno, sí, por supuesto, la tecnología es una cuestión que cambió, pero la relación alumno-maestro, Carlos, no sé cuál será tu impresión, era mucho más cercana, mucho más familiar en ese sentido. Incluso de amigos, Chucho. Sí, así es. El transitar por los mismos, dice bien David, dice bien Alex, tan grande la facultad de Acatlán, de repente uno se pierde pues en esa condición y los pasillos de la Anáhuac permitían encontrarse con los alumnos. Había expectativas también por parte de los alumnos, dice bien Alex, esta idea de que el maestro era quien poseía el conocimiento. Pero es que los alumnos también tenían esa impresión. Rubén Darío, a quien conoces muy bien, Rubén Darío Gómez Castro, me toca darle clase, primer día que doy clase en cuarto, quinto semestre, y al terminar la clase me dice con una solemnidad digna de mejores causas, me dice, yo quiero decirte que esta es la materia por la que me metí a la Universidad de Anáhuac y la he estado esperando 2 años. Bueno, pues te imaginarán, David, Laura, Alex, la carga que sentí sobre mis hombros. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, pues yo, ¿qué puedo darte yo en una asignatura si has estado esperando 2 años? ¿Cuánto conocimiento? ¿Qué podía esperar, Rubén, no? En ese sentido. Pero es que no había la sociedad de conocimiento que teníamos hoy, por supuesto, ¿no? El acceso al conocimiento era, tú lo sabes, Carlos, una cosa brutal. La explosión de conocimiento y el acceso al conocimiento hoy es una maravilla. Pero en aquellos años, sí, en efecto, yo creo que también el alumno Alex sí esperaba esa iluminación, en efecto. Yo creo que sí lo esperaba, ¿eh? Algunos, pues, ¿no? No sé, Carlos, ¿cómo lo vivían ustedes? Vamos, nosotros como alumnos siempre teníamos esa expectativa por tener de ustedes lo mejor de la transmisión de sus conocimientos en materia de comunicación y a la luz del tiempo, ustedes no sabrán no sé qué opinen, Laura, David, Alex, Chucho. Ya pasaron muchos años, ya nosotros hemos sido parte de muchas empresas, muchas de ellas de cierto prestigio y demás. En un momento dado nos dimos cuenta que todo lo aprendido a través de ustedes, pues sí nos sirvió. Nos fue de muchísima utilidad en el campo de la práctica de la comunicación. Muchas veces decíamos, puta, ¿y esto para qué nos va a servir tanta teoría y tanto sufrir, en el buen sentido de la palabra, con materias como las que impartió David? A la luz del tiempo también agradecemos esa exigencia por parte de David. No nos hubiéramos quedado muy probablemente en el camino y todos los conocimientos que pudimos aplicar en la práctica, insisto, fueron gracias a ustedes, a su transmisión, a ese enorme compromiso con la juventud de aquellos tiempos y que sin duda tenemos que ir actualizándonos en materia de comunicación, porque
no nos actualizamos, ustedes mejor que yo lo saben, nos quedamos varados y perdemos todo tipo de competitividad hoy en este mundo globalizado. Imagínense el mundo globalizado. ¿Cuándo íbamos en 92 o 96? ¿Cuándo íbamos a utilizar este término, el mundo globalizado? ¿Sabes, Carlos? Yo me acuerdo de una experiencia que en algún momento tuvimos con una hija de Gaby de la Riva. Y Gaby La de de la la Riva. Riva, sí, no, de la Riva era una niña inquieta, que de pronto se agotaba mucho en toda esta cuestión de hacer desde el diseño de tablas de especificaciones para hacer todo un diseño metodológico para hacer trabajo de encuesta, hasta el análisis estadístico, ¿no? Entonces era así como, no, Lau, o sea, realmente era un trabajo enorme. Y después nos invitaron a una charla que hubo por parte de la MAI y me volteaba a ver Gaby a cada rato y me decía, Lau, es que esto es todo lo que nos enseñas. Le digo, claro que sí. Pero entonces, ¿por qué aquí? O sea, por qué nosotros no alcanzamos a entender el valor del trabajo que hacemos en el salón de clase? Y cuando llegamos a este campo laboral, pues nos damos cuenta que en efecto es lo que se utiliza. Y hoy te puedo decir con muchísimo gusto que hemos visto cómo ha incorporado de la Riva todo este proyecto semiótico que me parece fascinante, una investigación cualitativa extraordinaria, que cuando la ves a lo mejor en el espacio de la universidad, te parece muy lejano, pero cuando ya lo ves en una situación específica, concreta, a partir de una necesidad de cliente, te impresionas, y lo diría Bernardo Russi, que Bernardo Russi también estuvo en la universidad, decía, Claro. no hay o sea, una mejor oportunidad que trabajar investigación de mercado para reflexionar el campo de la comunicación. Entonces, como vemos, creo que este ejercicio de pensar las relaciones en el salón de clase, fuera de él, en ámbito laboral, en tiempos que vivimos cada uno de nosotros, verdaderamente es una riqueza empezar a ver y a colocar sobre todo esta conversación que estamos teniendo para las nuevas generaciones, en donde, bueno, ellos tendrán su propia experiencia en este momento de, digamos, de dinámica virtual frente a pandemia, ¿no? Pero definitivo, creo que es una gran oportunidad el ejercicio de conversar un poco en la retrospectiva hacia los escenarios de futuro. Pero bueno, pues ahí estamos. Me gustaría Sí, conocer la opinión de cada uno de ustedes, Laura, Alex, David, Chucho. ¿Cómo están viendo a las nuevas generaciones a las que ustedes están accediendo en materia de comunicación? Las llamadas generaciones de millennials, centennials, incluso ya viene por ahí la generación Z, a diferencia de las generaciones anteriores. Es específico la mía, 92. ¿Qué están encontrando en estas nuevas generaciones? quiero yo recuperar lo que decía Laura, es que los alumnos en el aula, pues el espacio está limitado al aula. Quizá la visión no se ha abierto, en tanto tienen esta posibilidad de mirar en otros espacios, en otros entornos, lo que han aprendido, lo que han desarrollado, lo explotan y creo que le dan un valor bastante grande. Y bueno, el mundo ha cambiado y las generaciones también cambian. Son ahora, desde mi punto de vista, generaciones que son mucho más prácticas, quizá sí con un pensamiento disperso, pero buscando cómo aplicar y con hábitos de lectura diferentes. Yo no diría que no leen, creo que leen mucho, pero leen diferente que nosotros, tienen acceso a otro tipo de textos, escriben distinto, muy corto a lo mejor, quizá les dificulte hacer grandes escritos, pero sintetizan mucho, eso es muy importante y considero que están aprendiendo de una manera totalmente distinta a como fueron las generaciones de ustedes o como fue la generación de nosotros cuando fuimos estudiantes. Entonces, creo yo que cada generación va teniendo su propia identidad, va generando sus propias estructuras, sus propios procesos y pues nosotros profesores tenemos que estar modificándonos constantemente, tenemos que estar adaptándonos y adaptando nuevas estrategias didácticas de manera que podamos responder a estas necesidades. Alex. Que sí, creo yo que cuando no acabamos de comprender algo, esta relación tiempo-espacio que refería al principio,
solemos tirarlo, lo hago yo, pero lo veo que pasa también, ciertos adjetivos como para denostar y han puesto el punto en la llaga, ¿no? Liquidez, levedad, ligereza, ¿sí? ¿Dónde están? No les importa nada, no escuchan, no respetan, no atienden. Me parece que no es por ahí, ¿no? El canto del Epa, fuiste pachuco, no, es que antes era mejor, esas eran clases, por favor, yo era un catedrático, y no es cierto, es decir, la idea medieval amurallada de un salón de clases nos ha perseguido por mucho tiempo. Todavía no escapamos, y yo espero que el rector coronavirus nos haga entender de una vez por todas que no era por ahí, a esta figura milenaria de que te va a contar una historia y tú la vas a escuchar y a lo mejor pasa algo con eso, ¿no? El aula es la realidad. Si lo hacíamos entonces bien, si lo hacemos ahora mejor, pero siempre que hubiese eso que se llama el etos pedagógico, una predisposición a aprender. Si esta no está, perdón, si el mejor software no resuelve la falta de humanware, si no estamos ahí para que el saber sea un bien en sí mismo, no va a pasar ahora, no pasó entonces. Yo creo de veras que esta oportunidad, voy a dar en unos días una plática al respecto, pandemia del aprendizaje, la titulé, o sea, o la aprovechamos o no, o sea, nos va a pasar esta oportunidad de rehacer la función del aprendizaje, ya no de la docencia en específico, Carlos, queridos amigos, Laurita, sino de una idea de que aprendo sí, solo si aprendo en comunidad. No es una casualidad que comunicación tenga la misma raíz que comunidad. No tengo que hacer ninguna descripción epistemológica, no es casual. O la usamos para resolver problemas que están ahí, demandando respuestas, o seguimos perdidos en los laberintos del tema que a mí me interesa. O sea, o se rehace este espíritu fraterno, solidario, o de plano no existe, que es la raíz humanista que esté en nosotros, aunque esté un poco dormida a veces, ¿no? Es lo que yo veo como una posibilidad real ahora para un rediseño docente o de aprendizaje en términos generales. Chucho. Fíjate que tienes razón, por supuesto, todos, Alex, David, Laura, esta condición. Tu generación, Carlos, era una generación que curiosamente retaba al maestro, a la maestra, con una pregunta muy sencilla: ¿para qué? ¿Esto para qué sirve? ¿No? No confesaré aquí que cuando David y yo platicábamos a solas en los cubículos, David sintetizaba esa expresión de ¿para qué sirve este conocimiento? Más sencillo, porque alguna alumna le decía ¿para qué? ¿No? Así nada más breve todavía, ¿no? ¿Para qué? ¿Y esto para qué? Pero no lo diré. Fíjate que tenían mucha razón. En aquellos años, pues en efecto, era un salto de fe. Necesitamos, creo, Alex, todavía este salto de fe. Cerrar un poquito los ojos y creer que en efecto encontraremos en el camino la forma de hilar todos estos conocimientos y unir todos estos puntos para que aparezca mágicamente esa figura. Cuando lo hacemos al principio no lo alcanzamos a hacer, ¿no? O viéndolo del presente hacia el futuro a veces no alcanzamos a hacerlo. Cuando lo vemos, dice Laura, ¿no? Ahora en retrospectiva es muy fácil unir los puntos. Dice, oye, pues tenía todo esto una lógica, un cierto sentido, era mucho más sencillo. Pero esa pregunta con la que ustedes cerraban o abrían las clases, ¿eso para qué sirve? Hoy está presente, tenemos una sociedad mucho más abierta, y te diría que incluso hoy a los jóvenes, quien les pregunta ¿para qué sirve lo que estamos revisando en clases? Soy yo. Yo trabajo con ellos, dejamos lo de siempre, pues lecturas, acciones, prácticas, ejercicios, ya sabrán todo lo que se le puede ocurrir a uno. Pones un video, pones una canción, todo lo que se te ocurra. Pero al final sí me pregunto, el que pregunta es ¿para qué sirve esto? Soy yo. Son ellos quienes tienen que darle respuesta. No es una fácil renuncia de, como yo no sé, pues que ellos contesten, porque son ellos quienes tienen que encontrar esta lógica y este sentido, ¿no? Si yo hablo de Glenn Miller, pues los chicos no saben ni de qué estoy hablando. Pero cuando ellos hablan de Teen Titans Go, el que no sabe de qué están hablando soy yo. ¿Qué es eso? No sé de qué me están hablando. Entonces, por supuesto que tiene que haber este salto de fe, de confianza un poco en el construir, dice Alex, pues sí, de manera comunal, aunque después esa reflexión se convierta en algo individual, algo totalmente propio, ¿no? Único, pues, irrepetible quizás, ¿no? En esa condición. Pero bueno, también en conjunto avanzamos y en otro sentido, una sociedad mucho más abierta,
Tú sabes, Carlos, Ujú. se pueden visitar empresas, antes no se podía, era muy difícil, que la empresa fuera a la universidad, bueno, era un triunfo. ¿Qué te puedo decir? Yo lo sabes, lo viviste, pues has vivido este mismo programa de radio. Para que alguien de una empresa fuera a tu programa de radio y te contara algo, Laurita lo Platicábamos sabe. hace unos días, Chucho, que el haber tenido la oportunidad de acercarme al gurú de la mercadotecnia, Philip Kotler, por este medio, es verdaderamente, bueno, hace 25, 27, 26, 27 años era realmente impensable. ¿No? Pues leíste una traducción hecha, quién sabe si 3, 4, 5 años atrás, cuando leíste el libro en aquellos años, ¿no? Las 22 leyes inmutables del marketing, ¿te acuerdas? Correcto, ¿no? Entonces, todo un cambio, una sociedad mucho más abierta, más dispuesta, ¿no? Una generación también demandante con sus propios problemas, ¿no? Creo yo. Laura, rápidamente tu opinión al respecto, ya para despedirnos. Ay, bueno, pues mira, verdaderamente es como En cuestión de 30 provocarnos y después segundos. decirlo. Extraordinaria la oportunidad de empezar a pensar lo pragmático de la experiencia, pero al mismo tiempo el que no perdamos de vista la importancia de la reflexión sobre la acción que realizamos. Y en el rol que nos toca desempeñar, pues siempre bienvenido el reconocimiento de lo que implica el movimiento de la comunicación. Ya. Laura González Morales, David Fragoso, Alejandro Bird, Alex, Jesús González Almaguer, mi queridísimo Chucho de toda la vida. Nos vemos, si Dios nos lo permite, cuando termine la pandemia, los estaré invitando para que vayan físicamente a la cabina y charlemos más tendido, a lo largo de una hora. ¿Les parece? ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, muchas gracias. Encantado. Por lo pronto les mando 1670 abrazos. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo. Y estamos en comunicación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.